Y abran sus Biblias en el Salmo 127 y 128. Hoy traemos este mensaje especial por el Día de las Madres. Salmos 127 y 128. En este día que se celebra la vida, porque la vida comienza a través de la vida que Dios ha formado en un vientre, comienza ahí por una madre. Y Dios decide manifestar su vida de una manera visible, física, a través de ustedes, madres. Así que gloria a Dios por sus vidas. Estos salmos son salmos graduales que fueron escritos cuando Israel subía de Egipto hacia Israel. Y es interesante la manera en que Dios los ha puesto. El versículo 1 del capítulo 127, del Salmo 127, dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Si Dios no edifica un hogar, si Dios no edifica una ciudad, en vano es todo el esfuerzo que el ser humano pueda hacer. En vano es que en la ciudad se vigile. Si Dios no es lo principal en un gobierno. En vano es para un hogar si Dios no es la fortaleza de esa familia. Quiero que vean el versículo 1 y 2, dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y quiero que veamos el fundamento de lo que es principal. Vean cómo comienza ese salmo gradual. Ellos van hacia la tierra prometida, van hacia la promesa que Dios les ha dado, y Dios les da estos salmos y les dice: si no comienzan conmigo, nada va a resultar. Dios es la fuente de todo. Amén. Ahorita en Estados Unidos me llama la atención porque la semana pasada revocaron la ley que permitía que hubiera aborto en los Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia, por 5 jueces, fue a favor de no permitir el aborto, de que el aborto sea penalizado en Estados Unidos. Y es interesante, ahorita hay muchas protestas hay muchas protestas en lo que es en las iglesias, porque hay personas que están celebrando la muerte de los hijos. Sin embargo, los hijos de Dios celebramos la vida, amén. La vida en Cristo Jesús y la vida de nuestros hijos. Esas personas que están protestando ahí en Estados Unidos en este día, en este momento, son personas que están vivas porque una madre decidió que vivieran. Así que los hijos de Dios, y una de las cosas que decía un pastor de Estados Unidos, el día de ayer salía a nivel nacional, decía: llenen las iglesias, mamás. Y cuando estas personas protesten allá afuera, salgan y denles un abrazo y díganle: nosotros celebramos la vida, primeramente en Cristo Jesús.
Y nosotros celebramos la vida de nuestras madres, la vida de nuestras esposas y la vida de nuestros hijos, amén. La vida de nuestros hijos. Así que el fundamento debe ser Dios. Si no es el fundamento Dios, el resultado es el versículo 2. Entonces, va a ser en vano que nos levantemos de madrugada y vayamos a reposar, si no es el fundamento Dios. Pero cuando el fundamento es Dios, entonces Dios dará descanso a sus amados, a sus amadas, en ese caso, a esas mamás, a esos padres. La segunda parte del versículo 2 es maravillosa. Vean cómo edifica una madre, un padre a sus hijos. Aquellas personas que edifican su casa en Dios, aquellos gobiernos que guardan la ciudad en Dios, en dependencia y en obediencia a Dios, tendrán sueños placenteros, sueños dados por Dios. Me gustó mucho lo que dijo uno de los jueces de Estados Unidos. Dice, esto ya no va a volver hacia atrás. Necesitamos volver a Dios otra vez. Es la única manera en volver otra vez a Dios como nación. Vengan las protestas que vengan, vamos a revocar aquello que va en contra de Dios. Gloria a Dios por ello. Amén. Yo creo que eso es la oración de muchas personas que están pidiendo a Dios un avivamiento. Y un avivamiento comienza primeramente con una persona, con una familia. Así que aquellas personas que edifican su casa, que guardan la ciudad en oración, que oran por sus hijos, que llevan a sus hijos a la palabra de Dios, viven en una dependencia y una obediencia completa a Dios a través de su palabra. Es interesante la manera en que describe Jesús la palabra de Dios. En Marcos 4, capítulo 4, versículo 26, les decía además Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra, duerme y se levanta, y de noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, primero sale lo que es la plantita, luego la espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La semilla en la Biblia tiene una referencia a la palabra de Dios. Así que una de las principales formas de edificar un hogar, madres, es llevar la palabra de Dios a los hijos. Es estar con nuestros hijos llevándolos a la palabra de Dios, exponiéndolos a la palabra de Dios. Y no solamente exponer a nuestros hijos a la palabra de Dios, nosotros exponernos a la palabra de Dios. Estar nosotros como padres en la palabra del Señor. Madres, pasen tiempo en la palabra de Dios para que puedan sembrar esa semilla en sus hijos, porque no saben cómo, así como dijo Jesús, no saben cómo crece esa semilla en sus corazones. Va a dar su fruto, en su tiempo va a dar su fruto. En veces parece que no lo da, ¿verdad? En veces a lo mejor pueden ver a sus hijos y dicen, no, yo no estoy viendo ningún fruto en mi hijo. Dios va a dar su fruto en su tiempo. El que ha comenzado la buena obra será fiel para terminarla. Pero las madres y los padres que no se levantan con la palabra del Señor, que salen a las carreras, a sus trabajos sin tomar su prioridad con su familia, en cuanto a Dios, ahí con sus hijos, no sembrando la palabra de Dios en sus corazones, el resultado será lo que dice la palabra en Proverbios 10:1.
Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Un hijo que no obedece la palabra del Señor, un hijo que no agrada a Dios. ¿No es cierto, mamás, que les da una tristeza tremenda? Ay, mi hijo. Pero un hijo que obedece a Dios, un hijo que es el resultado, el fruto, empieza a manifestarse en su vida, en su corazón. La misma vida empieza a manifestarse en él, que es la palabra del Señor. Es la alegría de un padre, es el gozo de una madre. Y quizás se toma tiempo, igual que la semilla. Se necesita tiempo para que la semilla salga. Yo no sé cuántos de ustedes les guste, a lo mejor, algunos a lo mejor de aquí son agricultores. Van, siembran, ponen la semilla ahí en la tierra y esperan pacientemente. Van y lo riegan y de repente empieza a salir la semillita. Apenas empieza a brotar. Así que pues debemos de ser pacientes, padres. Debemos orar por nuestros hijos. En lo que sembramos la palabra del Señor, debemos seguir orando por ellos. Y quiero que noten algo más en el versículo 3, ahí en ese salmo. Herencia de Jehová son, ¿qué dice? Los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Yo no entiendo cómo es que personas de los que ahorita están manifestándose en Estados Unidos en este día, en esta hora, dicen, nos están matando al quitarnos nuestra libertad de abortar. Nos están matando. No, es al revés. Ellos están matando. Dice la palabra de Dios que nuestros hijos son herencia. Cuando alguien recibe una herencia, ¿no es cierto que te pone bien contento? ¿Verdad? ¿Cómo es que recibiste una herencia? Sí, recibí una herencia. Y cuando vemos a los hijos, debemos de verlos como la herencia. Dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿A poco no, mamás? Pueden decir amén. ¿Sí? Aunque no estén caminando con el Señor algunos de sus hijos a lo mejor, pero deben estar orando por ellos, deben seguir estorbándoles para que no sigan en el pecado, porque Dios nos ha puesto para eso. No solamente, el verdadero amor es el que habla el amor en verdad, hermanos. No es la paz a cualquier costo. No le diga nada porque se molesta. No, tiene que decirle, amén. Tiene que decirle lo que es incorrecto. Dios nos ha puesto para no solamente enseñarle a nuestros hijos, sino para instruir a nuestros hijos. ¿Saben lo que significa instruir? Es tomarlos y decirles cómo hagan las cosas, viéndola a ellos en nosotros, siendo el testimonio para ellos como padres. Así que sigan sembrando la palabra de Dios en sus hijos. Y un día la misma vida que es Cristo Jesús será manifestada en ese joven, en esa jovencita. Sigan exponiendo a sus hijos a la palabra de Dios. Sigan llevándolos, trayéndolos a adorar a Dios junto con ustedes. Por eso es que una vez al mes, escuchen esto, padres que están aquí, les pedimos que por favor, cuando vengan sus hijos, les traigan sus Biblias también. Así como ustedes cargan sus Biblias, traigan sus Biblias. Cuando vayan a salir sus hijos, díganle, ¿dónde está su Biblia? Tráigase su Biblia. Porque allá abajo les van a enseñar la palabra de Dios. Así que padres, ese es así como un soldadito cuando va saliendo, ¿sí?
Va saliendo y tiene que asegurarse que lleva su rifle. También los hijos, cuando van saliendo del hogar, cuando van saliendo de la casa, esos niños deben de cargar sus Biblias, así como ustedes cargan la palabra del Señor. Les estamos animando porque una vez al mes los niños van a tener una reunión de adoración ellos. Así que en cuanto lleguen allá una vez al mes, van a estar allá en la bodega y van a estar ahí cantándole al Señor, van a estar ahí, uno de los niños va a orar, otro de los niños va a compartir un poquito de la palabra. Queremos enseñar y queremos que ellos carguen sus Biblias también. Así que enseñen a sus niños, vengan junto con sus niños con las Biblias. No les digan, allá en la iglesia hay Biblias. No, ahí tiene Biblias, tráigase su Biblia. Ayúdelos a que puedan crecer en esa disciplina nuestros hijos, porque son una herencia de Dios. No son un estorbo, amén. Son una herencia de Dios, cosa de estima el fruto del vientre. Una mamá se siente orgullosa al ver a su hijo, amén. Que es un ser que sirve al Señor. A su hija que sirve al Señor, que es un ejemplo en la sociedad. Hay personas que dicen, yo no quiero hijos porque quiero tener una vida abundante. La clave para tener una vida abundante no es vivir para sí mismo, es vivir para Dios y para los demás. Es la manera en que Dios lo ha diseñado. Los hombres, las mujeres, antes de que se casaran, ¿no es cierto que hacíamos cualquier cosa que se nos venía a la mente? Voy a ir para allá, íbamos para allá. Voy a ir a comprarme esto, íbamos y comprábamos aquello. Me gusta eso, lo voy a comprar. Pero cuando se casan, ¿qué es lo que pasa? Ahora tienen que consultar. ¿Cómo es de que te compraste eso? ¿No sabes la necesidad que tenemos? Y empiezan hay fricciones. ¿Cómo de que hiciste esto? ¿Por qué? Porque el matrimonio, aún Dios lo diseñó para morir al yo. Y no es solamente todo. Ahí comienza con una pareja, con dos personas. Y de ahí vienen los hijos. Y antes iban a cualquier lugar como pareja. Ahora ya no pueden ir a cualquier lugar como pareja porque tienen que cuidar a los niños, tienen que llevarlos a la escuela, tienen que estar al pendiente de ellos. Es decir, Juan, ¿cómo anhelo aquel tiempo? No, goza el tiempo con sus hijos ahora. Goza el tiempo, cada temporada en la vida se debe de aprender a vivir. Y esa es la vida abundante, verdaderamente. El vivir para Dios y vivir para los demás. Así que esto es no solamente para los padres, para las mamás, también para los hijos. Los hijos van a aprender a no vivir solamente para ellos mismos, tienen que tomar parte en el hogar. Son del equipo de la familia, amén. En vez de la mamá está frustrada o el papá está frustrado porque a lo mejor no toman parte de ese equipo que Dios les ha dado. A ver, vamos a limpiar entre todos la casa. Vamos a lavar entre todos los trastes. Vamos a hacer todo entre todos. Trate de hacer todo usted. Es el equipo. Esposos. Mirábamos, ¿verdad? El miércoles, algo bien interesante en el capítulo 32 de Génesis, algo que los hijos van a recordar. Lo que los hijos van a recordar es un padre quebrantado, un padre que busca a Dios, un padre que no se soltaba de Dios y que le decía, Señor, si no me bendices, no te suelto. Y por eso en el último versículo de ese capítulo 32 dice que lo que los hijos de Israel recordaron fue algo bien interesante del padre. Recordaron a un padre quebrantado, a un padre que lloraba, a un padre que se aferraba a Dios, a un padre que quería la bendición de Dios y que no quería salir de ahí sin esa bendición. De igual forma,
Es lo que nuestros hijos van a recordar. No van a recordar a alguien que construyó un templo o que a lo mejor fue bueno para los negocios. No recordaron los hijos de Israel de eso de Jacob. Recordaron a un padre y también van a recordar a una madre que se aferraba a Dios, a la bendición de Dios. Y la bendición de Dios está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El vivir una vida abundante es vivir para el servicio de nuestro Dios y los demás, y esos demás comienzan primeramente en nuestro hogar, en nuestro hogar. El querer, escuchen esto, en veces vamos a querer quedar bien con los amigos, pero si usted queda bien con sus amigos, con sus amigas, y está mal con su hogar, la fricción va a estar ahí, no va a salir de ahí. De sus amigos, va a salir de ahí con sus amigos, pero va a volver al hogar. Y por estar bien con alguien más que no vive con él, que no duerme con él, que no come con él 3 veces al día, ¿saben qué? Va a quedar mal con los que está 24/7. Vean algo más ahí, el versículo 3-4 dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Como saetas en manos del valiente. Los hijos pequeños en las manos de los padres son como saetas que pueden ser dirigidos hacia blancos específicos. Hacia blancos donde queremos dirigirlos. ¿A dónde queremos dirigir a nuestros hijos? Queremos dirigirlos a que dependan de Dios, amén. A que busquen de Dios. A que obedezcan a Dios. A que compartan de Jesucristo. Y que den gracias y gloria a Dios en todo y en cualquier lugar donde estén. Ese es el blanco que nosotros buscamos para nuestros hijos. También uno de los blancos que nosotros buscamos en nuestros hijos es que ellos aborrezcan el pecado, como Dios aborrece el pecado. Queremos ver sus vidas, no que experimenten en sus propias vidas las dificultades, no decirles lo que el mundo les dice a los hijos, hijo, hija, cometa errores, equivóquese, a través de ellos puede aprender mejor que los aciertos. Eso es lo que el mundo les dice a los hijos hoy en día. Equivóquese. Sí, está bien que se equivoque. No, la verdadera sabiduría de la palabra del Señor, la sabiduría que viene del corazón de Dios, es aquel padre, aquella madre que le dice, usted aprenda a través de la carne ajena. Las madres que aman a Dios y buscan a que sus hijos aprendan a través de otros ejemplos, de alguien más que no son sus hijos, esa es sabiduría. Vea el ejemplo de aquella persona. Vea el ejemplo, hijo. Vea el ejemplo de aquella jovencita. Vea en qué problema se ha metido. Esa es la verdadera sabiduría. No el que diga, equivóquese, ahí va a aprender de ellos. No. Esa es la sabiduría del mundo. Hay madres encubriendo los pecados de los hijos. Las inmoralidades de los hijos, las mentiras de los hijos. Algunos de ellos ya son viejos y aún siguen creyendo que el encubrir es lo correcto. No, no es lo correcto. Señor, trate con él. Obre en su corazón. No permita, Señor, que camine así. Eso le deshonra a usted, Señor. Y le va a acarrear afrenta primeramente a su vida. Va a traer miseria a su vida, Señor. Las saetas se requiere habilidad.
Una flecha se requiere una habilidad, se requiere estar entrenando cada día. ¿Entrenando con quién? Con nuestros hijos. Se requiere destreza, se requiere precisión, se requiere disciplina. Una de las claves de esta herencia, de esas saetas que son nuestros hijos, es que Dios los ha diseñado y ha diseñado a nuestros hijos de tal manera que no funcionan sin que nosotros le pidamos a Dios cómo es que funcionan. En otras palabras, el padre depende, la madre depende de Dios para dirigir a su hijo. Cada hijo es diferente, amén. Dios no hizo moldes de galletitas. En veces queremos agarrar un libro y decir, es que esta es la manera en que va a funcionar en él, en ella. Y de repente nos vemos frustrados porque pensamos que depende de una lección cuando depende de Dios. Es correcto. Yo creo que es bueno instruirnos, aprender. Pero tomen en cuenta que seguimos dependiendo del Señor. ¿Qué propósito hay para sus vidas en cuanto a sus hijos? Vean el versículo 5. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el Señor? ¿Qué es lo que dijo el Señor en Génesis? Vayan y multiplíquense. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Pastor, es que no puede ser así. Hoy vivimos en años modernos. Hoy solamente una pareja puede tener un niño o no niños. Es que ya son tiempos diferentes. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios, amén. Y si Dios le da un niño, gloria a Dios. Y si Dios le da 2 niños, gloria a Dios. Y si Dios le da 3 niños, gloria a Dios, amén. Y si Dios le da 5, gloria a Dios. Pues va a ser muchas piñatas. Gloria a Dios. Dice que es bienaventurado, feliz es la madre, el padre que llena su hogar de hijos. Dice, ¿no será qué? Vean eso, es una promesa del Señor. No será avergonzado cuando hable con los enemigos. ¿En dónde? Vean ahí. Cuando hable con los enemigos en la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Cuando el enemigo venga y cuando quiera venir a señalar, de poder decir, Cristo los ha cubierto. Mi hijo está cubierto por la sangre de Cristo. Mi hija está cubierta por la sangre de Cristo. Él ha entrado por la puerta que yo he entrado. Por la puerta de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así que el enemigo querrá avergonzarlos, querrá afrentarlos, pero dice el Señor, no será avergonzado. Nuestra puerta es Cristo Jesús. Él es nuestro pastor también, amén. Jesucristo es nuestro pastor. Jesucristo es el pastor de nuestros hijos. Pero Dios usa a los padres para poder dirigir y llevar a nuestros hijos a ese verdadero pastor, a ese verdadero Padre que es eterno, que dio su vida por ellos en la cruz del Calvario. Es su Hijo, Jesucristo. Es interesante lo que hacían en esos tiempos los pastores con las ovejas. Las ovejas son uno de los animalitos más tontos que hay. Y el Señor nos dice, ustedes son mi rebaño. Y las ovejas tenían que estar siendo movidas de un lugar para otro, para ser alimentadas. Dice que Él los lleva de pastos en pastos. Pero también las ovejas, ¿saben qué sucede con ellas? Las ovejas no son como las vacas que tienen la cola para poder espantarse las moscas.
Y cuando las ovejas, las moscas empiezan a pararse en sus narices y empiezan a meterse en la nariz y les crían parásitos y en los ojos y les crían infecciones, hacía algo bien interesante el pastor. Tomaba aceite y ungía su cabecita de esa oveja para que las moscas no se pararan. De lo contrario, las ovejas en veces se golpeaban a sí mismas, queriéndose espantar las moscas contra las piedras, se golpeaban o contra los árboles, se dañaban a sí mismas. Dios sabe cómo cuidar a sus hijos. Señor, mi hijo no está aquí, mi hija no está aquí, Señor, pero Señor, cuando Él quiera hacer algo que es equivocado, Señor, por favor, usted lo está observando en ese momento, no lo deje, Señor, que haga cosas equivocadas. Unja su cabeza, Señor, de tal manera que cualquier idea del enemigo que venga, Señor, a querer asentarse y crear esos parásitos de pecados, mi Dios, en su vida, no permita, Señor, que entre en su vida, Señor, cubra su cabeza. Unja su cabeza, Señor, con su palabra. Recuérdele, Señor, que Él es su Hijo. Bien, el 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Vean lo que dice ahí. No dice bendito el que tiene hijos. No dice bienaventurado el que tiene hijos. ¿Qué es lo que dice ahí? Bienaventurado el que ¿qué? El que teme a Dios. Y cuando se teme a Dios y se anda en sus caminos, entonces será bienaventurado y todo le irá bien, dice la palabra del Señor. Todo le irá bien. Le irá bien en su matrimonio, le irá bien a su esposa, le irá bien con sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. Cuando Israel fue echado fuera de Israel, cuando los judíos fueron echados fuera de Israel en el año 70 y fue destruido el templo y quemada la ciudad, los romanos cortaron los árboles de olivo de ahí en lo que es Jerusalén hasta completamente, pero algo sucedió. Hoy en día hay árboles en Jerusalén que tienen 2000 años de olivo, y esos árboles de olivo retoñaron otra vez, pero alrededor de ellos hay árboles jóvenes, retoños de las raíces, porque esas raíces con esa cantidad de tiempo llegan a tener de 10 hasta 15 metros. Quiere decir que alcanzan hasta 15 metros. Y allá alrededor, donde sale la raíz, empieza a salir un brotito, un hijo de ese gran árbol que está profundizado ahí. Y empieza a rodear el árbol. Y es a lo que se refiere aquí. ¿A poco no se ponen contentas, mamá, abuelitas que están, o más bien abuelitas, cuando llegan sus nietos? Bien, qué poquitos amén. Bueno, se ponen más contentas cuando se van, ¿verdad? Pero, así que, nietos, cuando lleguen a visitar a su abuelita, no lleguen con las manos vacías. Lleguen aunque sea
con algo que hayan cocinado ustedes. Abuelita, aquí le traigo esto. No cocine. Casi siempre a lo mejor los nietos, los hijos llegan, mamá, ¿tiene algo de comer? En vez de llevar algo. ¡Qué bárbaro!, ¿verdad? O sea, lleguen con algo ahí. Los hijos son una bendición, pero son una bendición para los padres, para los abuelos, para aquellos que andan en los caminos de Dios. Sus hijos son como plantas de olivo alrededor de su mesa. A lo mejor dirán ustedes, pastor, yo no tengo, todavía no puedo decir ese versículo, pero ¿saben cómo lo puede llenar? Con niños, hay tanta necesidad de niños, de poder mostrar ese amor a niños que están a lo mejor ahí de vecinitos en nuestro barrio. La semana pasada, de hecho las semanas pasadas que estuvimos festejando a los niños, tan solo en el domingo pasado había más de 160 niños, 150, 160 niños. Son una bendición, amén. Son una bendición los niños. Busquen cómo bendecir, cómo llevar la palabra de Dios para que sean de bendición también ellos. Dice, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Versículos 5 y 6 dice, bendígate Jehová desde Sión, y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y que veas a los hijos de tus hijos, la paz sea sobre Israel. Esa es la promesa que Dios hace a un pueblo que ha salido de Egipto y que va hacia la promesa. Edifiquen su casa, les dice Dios. Edifiquen su hogar. ¿Cómo edifican su hogar? Trabajen. Al edificar un hogar, una casa, una sociedad es fuerte. Dios no comenzó el mundo con un gobierno. Por eso una vez más lo digo, hay leyes que no son leyes, son imposiciones gubernamentales que van en contra de Dios. Pero lo hicieron ley, sí lo hicieron ley, pero no quiere decir que tenemos que nosotros aplaudirlos, amén. No sé si en el estado de Chihuahua la ley que ahora... no sé si en ese estado lo hayan permitido, pero en otros estados se ha permitido que un hombre con otro hombre vaya y forme una familia. Imagínense y que pueda adoptar hijos. Imagínense lo que le espera a ese niño, a esa niña. Los abusos que tendrá físicos y sexuales. Es impresionante. ¿Es ley? Sí es. Porque lo aprobaron de alguna manera, pero no es de acuerdo a la palabra del Señor, es de acuerdo a la perversidad del hombre. Dios debe ser su prioridad, mamá, que está aquí. Padre, Dios debe ser su prioridad. Ese es el orden divino que Dios ha establecido. El orden que Dios ha establecido desde el cielo es que Él sea la prioridad del padre, la prioridad de la madre, y luego esa madre, ese padre, su prioridad sea sus hijos, la esposa sea su esposo, el esposo sea su esposa y de ahí sus hijos, porque una familia sólida, firme, forma una sociedad firme, sólida. Por eso la Escritura nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura.
Todas las cosas vendrán por añadidura. Quiero terminar con esto. Mamás, igual que esos árboles que cortaron hace 2000 años y ahora son árboles con un espesor de tronco, de diámetro, de hasta 3 metros. Algunos hasta 3 metros, imagínense. Tienen que abrazarlos a algunos hombres para poder rodearlo. Es impresionante. ¿Por qué? Porque su raíz se profundizó. No se trata de la superficie. No se trata de lo que los demás ven. Se trata de profundizarnos en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 14 dice: por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios, de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Debemos estar arraigados en Cristo Jesús, en su palabra. Cuando alguien está arraigado, no es lo que se ve, no es lo que otros ven o lo que otros piensan, sino lo que verdaderamente se revela hacia afuera, es lo que está dentro. Es lo que está dentro. Por favor, escuchen esto y pongan atención en esto. Pongan atención, jóvenes, padres, madres. Es cuando a alguien le dices: Señor, ayúdeme a santificarme cada vez más para usted. Ayúdeme a buscarle solamente a usted, Señor. Que no solamente esté mostrándole a los demás la superficie de mi vida, la apariencia solamente. Señor, ayúdeme a que cuando nadie me ve, yo le glorifique a usted. A que cuando, Señor, nadie me ve, yo pueda doblar mis rodillas ante usted y buscar su presencia y pasar tiempo en su palabra. Aun cuando han cometido algún pecado, puedan ir ante el Señor cuando nadie los ve y decirle: Señor, he cometido ese pecado. He hecho esto aquí y allá, necesito su ayuda. Ayúdeme, Dios. Ayúdeme, Padre. En Cristo Jesús te lo pido. Dios es nuestra bendición. Ese pueblo de Israel iba hacia la promesa, pero Dios sabía, en su sabiduría sabía que necesitaba hogares firmes, temerosos de Él, que anduvieran en sus caminos, que temieran a Dios y que anduvieran en sus caminos, y el resultado iba a ser matrimonios fuertes, hijos fuertes en la fe y espirituales para el Señor. Amén.